Ok, primero de Timoteo 5. Primero de Timoteo 5. Dice Pablo, al anciano no reprendas con dureza, mas exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos. Ahora, anciano aquí, por supuesto, es una persona anciana, pero también se aplica según el contexto de toda la primera epístola de Pablo a Timoteo. Habla de los pastores de la iglesia, los presbíteros, ¿ok? Y entonces dice Pablo, no los reprendas, pero califica esta reprensión de que se habla, la califica diciendo con dureza. Es decir, que tú sí puedes reprender a un anciano, a un pastor, pero no con dureza, ¿ok? Ahora, ¿cómo aplicar esto a la lucha actual? Vamos a imaginarnos de que yo soy un buen ejemplo de eso, yo creo. Porque cuando yo era miembro de la iglesia y no el pastor de la iglesia, cuando yo me caí en desacuerdo con mi pastor, ¿qué hice? Yo fui a mi pastor y yo le dije, pastor, tengo que decirle a usted que yo no estoy de acuerdo con este tal y la otra tal, y yo quisiera que usted sepa, y aquí traigo también Biblia para apoyar a mi postura en contra de lo que está haciendo. Ahora, ¿qué hice? Me responde y me dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted y yo voy a seguir en mi camino, dice el pastor. ¿Qué hago yo? De ahí en adelante me callo y no digo más. Con respecto, me acudo a él y yo le digo, pastor, yo no estoy de acuerdo. Le doy Biblia, y si niega lo que estoy diciendo o sigue en su mal camino, yo me callo la boca. Ahora, sigo callándome la boca hasta que ya no puedo resistir más. ¿Qué hago? Yo salgo por la puerta trasera de la iglesia, quieto, tranquilo, sin decirle nada a nadie, y me voy de la iglesia. Pero yo puedo aguantar mucho, para que lo sepa. Yo he tenido pastores con quienes yo estaba en mucho desacuerdo, en muchas cosas. ¿Y qué hacía yo? Seguía con mi pastor, porque lo amo, y yo amo a Cristo, y yo amo la obra del Señor, y estoy dispuesto a seguir con mi pastor hasta la muerte. Y si tenemos unos desacuerdos, eso en la gran esquema de las cosas no entra nada, no vale nada, no importa, ¿ok? Mira, yo no estoy de acuerdo con mi esposa en todo asunto. ¿Cómo yo voy a estar de acuerdo con un hombre que está dispuesto a pelear en cualquier momento con quien sea, ¿verdad? ¿Ok? Y yo soy igual. Entonces, ¿cómo yo voy pero es que las personas no tienen gracia. Los hermanos de hoy en día no tienen gracia para nada. Es que siempre están dispuestos, ya, no me gusta eso, se va. ¿Ok? Y eso no es cristianismo, eso no es el Señor. El Señor es misericordioso. Y de vez en cuando vas a tener Y el problema por encima de eso, el problema es que uno está con desacuerdo con su pastor y le dice a otro hermano, no, dile a su pastor, ¿ok? Dile a tu pastor lo que tú tienes en contra. Eso fue, bueno, yo he visto muchos problemas. Yo he visto muchos hermanos estar en desacuerdo y no se atreve a decir a su pastor, pero puede decirlo a los otros hermanos, y él comienza a guardar rencor dentro de sí, ¿verdad? No, pero el pastor el pastor el otro, y llega el momento cuando explota,
porque no puede aguantar más, pero nunca le ha dicho nada a su pastor, ni una palabra. ¿Ok? Y el pastor queda sorprendida. ¿Esto qué? Se fue explotado, se fue enojado, se fue echando. Y que el pastor no tiene remedio. Y posiblemente el pastor hubiera arrepentido de una cosa u otra. Porque mira, el pastor no es perfecto. De vez en cuando un pastor va a caer en una trampa, un error, o una herejía, o un defecto, o lo que sea. Y ese pastor sería una bendición que un hermano en la iglesia le venga y le dice: pastor, permítame por favor con respecto a usted, pero déjeme decirle con todo respeto que yo no estoy de acuerdo con esta cosa y tengo Biblia para apoyar mi postura. Y el pastor normal va a decir: ok, yo lo voy a considerar, yo voy a orar sobre ese asunto y vuelvo a decirte lo que pienso. ¿Ok? Y muchos pastores, mira, hay personas que han venido a mí diciéndome: pastor, y yo he cambiado mi postura en alguna cosa. ¿Ok? Ahí de fácil. Levíticos 19:32. Míralo. Levíticos 19:32. Ahora, sin dureza, dice. ¿Ok? Sin dureza. Entonces hay que tener respeto por las canas. Levítico 19:32. Usted no tiene ganas. ¿Ah? Usted no tiene ganas. Todavía. Ustedes me lo están dando. 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás la faz del viejo, y de tu Dios habrás temor, yo Jehová. ¿Ok? Mira cómo el sentido antiguo de la palabra haber, como tener. ¿Ok? Pero ¿qué dice aquí? Delante de las canas te levantarás. Está bien, puedes levantarte. ¿Ok? Pero con honor. Honrarlo. Honrar las canas. ¿Ok? Teniendo todo momento temor de Dios. ¿Ok? Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Al anciano no reprendes con dureza, mas exhórtele como a padre, y a los jóvenes como a hermanos. Entonces, de los que tienen la misma edad para abajo, tienes que tratarlos como si fueran tu hermano, porque sí es tu hermano, y más que tu hermano. ¿Ok? Somos hermanos en Cristo, y eso para mí es más importante que la relación carnal de uno. ¿Ok? 2. A las ancianas como a madres. ¿Ok? Entonces en esta iglesia tenemos unas ancianitas preciosas, gracias Señor. ¿Y cómo la vamos a tratar? Como si fueran nuestras madres. Hasta hermana Argelia le digo mami. Y eso es muy cómico porque cuando hermana Argelia llama a Jorge, su hijo, Jorge responde: dime Argelia. Entonces Jorge le dice a Argelia y yo la digo mami. Y ella no es mi mami, pero sí es la madre de Jorge. Entonces hermano Jorge está confuso, pero yo no. Porque ella es como mi madre. Eso es la aplicación de este versículo aquí. ¿Ok? Y a las jóvenes, cuidado. Estoy seguro que todos los hermanos de la iglesia quisieran reprender sin dureza a muchas de las jóvenes. Hay que tener cuidado en eso. ¿Ok? Mucho cuidado. Porque hay peligro en eso. Yo mayormente no hablo con las mujeres de la iglesia. Las saludo y las exhorto en el Señor. Pero estar ahí, como dicen los pastores, aconsejando, hay peligro ahí. Y Pablo, entendiendo eso, dice: con pureza. Ahora, a los ancianos sin dureza, y a las hermanas de la iglesia con toda pureza. ¿Cómo? Mirándolas como si fueran tu hermana. ¿Ok? O será mejor que las mira como si fueran tu hija. ¿Cómo tú vas a tratar a tu hija? Y ni un hermano, ni un hombre verdadero puede ni pensar
de otro hombre tratando a su hija de una manera injusta, ¿ok? Por decirlo así. Entonces, debes mirar a las hermanas de la iglesia como si fueran tu hija, ¿ok? Como si fueran tu hija, porque hay mucho peligro en eso. 3. Y a las viudas honra, a las que de verdad. Ahora, esta palabra de verdad, Pablo lo repite en cuanto a las viudas 3 veces. Y él pasa aquí como 10 versículos tratando con las viudas. Debe ser que había mucho problema en la iglesia primitiva en cuanto a las viudas. Sabemos que también este asunto surgió en la iglesia primitiva en Actos capítulo 5. Okay, que la administración, los apóstoles tenían que cuidar a las viudas de la iglesia y tuvieron que dejar la administración de la palabra, así que ellos eligieron unos 7 diáconos para cuidar a las viudas. Okay, entonces debe ser que en la iglesia primitiva las viudas eran un asunto problemático y trataban rectamente el problema en Actos capítulo 5, y aquí Pablo da instrucciones a los pastores de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, cómo tratar a las viudas. Ahora tenemos una viudita aquí en la iglesia, y a ella le damos el beneficio de ayudar en la iglesia, y la pagamos a ella, tratándola bien, ¿ok? Cuidándola, y eso es nuestro deber, y especialmente porque tiene un hijo perezoso que no vale para nada, pero la vamos a seguir cuidándola, ¿ok? Conforme a lo que dice la Biblia. Pero tiene que ser una viuda de verdad, una anciana que está bien necesitada, bien menesterosa, ¿ok? De verdad, y lo repite 3 veces, de verdad, de verdad, de verdad. Tiene que ser una viuda de verdad. 4. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a manifestar la piedad en casa y a recompensar a sus padres, porque esto es honesto y acepto delante de Dios. Ok, ahora esta viuda, si tiene hijos o nietos, ellos tienen que cuidarla primero. Y si ellos son... Si no tienen hijos o nietos, o ellos, los hijos y nietos, son incapacitados, que no pueden o no quieren cuidarla, ahora ella es una viuda de verdad, y si la iglesia puede ayudarla, así como nosotros ayudamos a la hermana. Ok, mira por favor Deuteronomio 25, Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5. Cuando algunos hermanos estuvieren juntos, si muriere alguno de ellos, si no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ok, esa es la primera opción. La viuda puede casar con su cuñado. 6. Y será que el primogénito que pariere se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque su nombre no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada vendrá a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere despetar nombre en Israel a su hermano, no quiere hacer parentesco conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él, y él se levantará y dirá: yo no quiero tomarla. Y su cuñada se llegará a él delante de los ancianos y descalzarle a su zapato de su pie. Eso es lo que pasó con Ruth. ¿Ok? Ruth tenía que ir primero a su cuñado. Ella no pudo casarse con su cuñado. Entonces Boaz estaba dispuesto a levantar parentela para ella. ¿Ok? En lugar de su cuñado. Entonces llamaron a su cuñado, lo hicieron conforme a la ley, y llamaron a su cuñado
Y como dice aquí el versículo 9, y su cuñada se llegará a él delante de los ancianos y descalzarle a su zapato de su pie, y escupirle en el rostro. Wow. Y hablará y dirá: así se ha hecho el varón que no edificare la casa de su hermano. ¿Ok? Entonces, esa es también la respuesta a la pregunta, la gran pregunta. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Como Caín le hizo pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la respuesta? Sí, cierto. La respuesta es sí. ¿Ok? Ok, volviendo a nuestro texto. 5:4. Pero si alguna viuda tuviera hijos y nietos, aprendan primero a manifestar la piedad en casa y a recompensar a sus padres, porque esto es honesto y acepto delante de Dios. Y la que de verdad, okay, 2 veces ya, la que de verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y persiste en suplicaciones y oraciones, noche y día. Ok, ahora una viuda que es una viuda de verdad, teniendo, vamos a ver muy pronto, teniendo más que 60 años, ya habiendo perdido lo que se llama las ganas de la juventud, okay, los deseos de la carne, debe persistir de una manera piadosa, okay, suplicando, orando noche y día. Esa es la responsabilidad de quién, de la viuda que no va a volver a casarse. Así se puede casar la viuda, aún teniendo 60 años, pero si no se va a casar y le pide de la iglesia una ayudita económica, un sustento, ella tiene la responsabilidad de hacer ¿qué? Persistir en suplicaciones y oraciones noche y día. ¿Ok? Ese es el deber de la viuda sostenida más o menos por la iglesia. ¿Ok? Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de asegurarse de que esta viuda es una viuda de verdad. Va a dar unas calificaciones aquí. Y la viuda tiene la responsabilidad de seguir, persistir, como dice aquí, en oraciones por la iglesia, por los hermanos de la iglesia, especialmente por los ancianos. ¿Ok? Ella sí se puede casar, pero tiene que tomarse de una decisión. ¿Ok? Mira 1 Corintios 7:40. Recasarse es sí bíblico en casi todos los asuntos, especialmente la viudez. Mira 1 Corintios 7:40. 7:39. La mujer casada está atada por la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es para ser casada con quien quisiere, solamente en el Señor. ¿Okay? Pero más feliz es, según mi parecer, dice Pablo, si se queda así, como una viuda. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, muchos piensan que Pablo era un soltero. Yo no lo creo, porque los fariseos eran un requisito a casarse, a los fariseos. ¿Ok? Pero, así que yo creo que Pablo sí tenía una mujer, una esposa, pero yo creo que se murió. Entonces, cuando Pablo habla en todo el capítulo de 1 Corintios 7, él se refiere a su condición como, no como soltero, sino como viudo. Yo creo que Pablo era un viudo. Entonces, la Iglesia Católica toma las palabras de Pablo, como dice, mira versículo 1, capítulo 7, 1 Corintios 7, 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Entonces la Iglesia Católica toma ese pasaje y lo aplican a su sacerdocio, diciendo que los sacerdotes no pueden casarse, y eso es mentira. Pablo
según que creo yo y según lo que dice aquí, hablando de las viudas, era casado, se murió su esposa y él es ahora escribiendo este pasaje, es un viudo. Y él dice, mira el versículo 5. No, disculpa. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaran como yo. Entonces, ¿qué creo yo? Que Pablo era un soltero viudo. ¿Ok? Pero no era soltero, nunca habiéndose casado. Y ahora inventa la iglesia católica una doctrina herética sobre un sacerdocio casto, diciendo que los sacerdotes no pueden casarse, pero sí son calificados para aconsejar a las familias y los padres de la familia sin tener su propia familia. Y de ahí caen en la trampa de homosexualidad, abusando sexualmente a los niños, y eso es un reguero inventado por el Papa. Volviendo a nuestro texto. Entonces la viuda tiene que persistir en suplicaciones y en oraciones para la iglesia, para el beneficio de la iglesia, el versículo 6. Porque la que vive en delicias, hablando de los deseos carnales, menos de 60 años, la viuda puede volver a casarse. ¿Ok? Y el lenguaje de Pablo aquí es muy rígido y muy, por decirlo así, grosero, porque él toma por supuesto de que la mujer viuda va a vivir desordenadamente. Ahora, yo no lo creo así, pero Pablo está hablando de la eventualidad o la posibilidad de que una mujer viuda puede hasta dejar la iglesia en búsqueda de un marido, ¿ok? Y por eso Pablo agrega la amonestación en 1 Corintios 7 en el Señor, ¿ok? Que sí se puede casar, pero en el Señor. En versículo 6, él da por sentado que una mujer menos de 60 años, una mujer viuda, va a andar fuera buscando otro marido. No está muy lejos, la verdad. ¿Ah? No Ahora, no está muy lejos, debe la verdad. buscar un marido dentro de la iglesia, en el Señor. Pero existe la posibilidad que una mujer viuda en la iglesia, siendo todavía joven, puede caer en la trampa de Satanás. Y Pablo admite esta posibilidad. Como por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Yo conozco un caso, un matrimonio, amigos de mi esposa y yo, y ellos tuvieron, déjame pensar, 7 hijos. Y vamos a decir que él se murió. Realmente otra cosa ocasionó, pero está encarcelado, vamos a decirlo. Y ella ahora se queda criando hijos, ¿verdad? Pero es una mujer joven. Y la iglesia, el pastor siendo un amigo mío, ellos hicieron una colecta para esta mujer. ¿Y qué hizo esta mujer supuestamente cristiana con la colecta que hicieron para ella? Ella fue para hacerse aumentación de seno y tatuaje, esta cosa, la otra. Mentira. ¿Ok? Y eso es un robo. Eso es una pérdida del dinero del Señor. Entonces, Pablo está dando advertencia aquí. Cuidado, porque debe ser una viuda de verdad. Y no una mujer que puede o conseguir un trabajo o buscar otro marido para cuidarla a ella y los hijos,
o lo que sea. Debe ser una viuda de verdad. Ok. Entonces, Pablo está hablando aquí de una mujer, y tú sabes que las mujeres son, muchas veces llegan a ser mujercillas, okay, muy bobas, mujerzuelas, que no tienen sentido común, no tienen una cabeza. Es por eso que yo enseño en la iglesia, en esta iglesia, y hay que tener mucho cuidado con esto también. Pero cada mujer soltera debe tener por lo menos su padre como su cabeza, y si no tiene padre, su esposo. ¿Ok? Y si no tiene ni padre, ni esposo, ni marido, bueno, es congregante en la iglesia y su pastor la dirige de una manera especial del púlpito. ¿Ok? Entonces, de esa manera, de una manera u otra, esa mujerzuela o mujercilla, ¿ok?, tiene una cabeza, tiene un hombre que está por encima de ella, o mejor dicho, que tiene una responsabilidad espiritual sobre esa mujer. ¿Ok? Por lo menos las mujeres de la congregación deben tener, o sea, su marido, su padre, o como hablando espiritualmente, su pastor. Ahora, hay peligro en esto, porque tú sabes que en el mundo, especialmente el mundo de Hollywood, hay muchas mujeres que se ven, lucen tener inteligencia, sabiduría, virtud, y no la tienen. ¿Ok? Son prostitutas. Y como el ejemplo mayor de todas es Elizabeth Taylor, que todo el mundo la conoce. Elizabeth Taylor, que ella ha tenido hasta, yo creo que viene siendo 9 maridos. 9 maridos. Y ella es básicamente una jinetera. Una mujer fea. Luce bien con diamantes y perfumes, y se atavía con alcohol y se pinta la cara y esta cosa y la otra. Pero dentro de ella, como dice aquí Pablo, muerta. ¿Ok? Entonces, yo escribí una poema. Hermosa y linda en lo de afuera, pero en lo de adentro, fría y muerta. Su virtud y pureza ya apagados. Muy pronto se va y será olvidada. Esas son las mujeres de Hollywood, que por de fuera lucen bien, hermosa y linda, con cabellos encrespados y toda clase de perfume y joyería y joyas, pero dentro son muy feas, son muertas, como dice Pablo aquí. Denuncia pues estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Ok? Entonces las mujeres tienen que tener cuidado con esta cosa, especialmente las solteras y las viudas. 8. Mas si alguno, hablando de los hombres otra vez, no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que el infiel. Entonces, un hombre que no es capaz de trabajar y procurar sostén para su familia, su propia casa, él es peor que un infiel, de un incrédulo, de un impío. Él es peor que eso. En esta iglesia nosotros estamos de acuerdo con el duro trabajo. Un hombre debe levantar por la mañana, debe ir afuera buscando empleo
y debe procurar la manera de cuidar a su familia. Y eso es el desastre del sistema comunista de Cuba. Porque en Cuba, un hombre, yo he visto, soy testigo ocular, de hombres que me han venido a mí diciéndome, pastor, un hombre de 6 pies de altura, fuerte, con hombro y brazo, un hombre de poder, me viene a mí con lágrimas diciéndome, pastor, no es que no quiero sostener a mi familia, es que yo no puedo bajo este régimen, yo tengo que irme de esta isla. Y son así, hombres fuertes que no aparece la manera, el modo de sostener a su familia, alimentar a sus hijos, no existe. Eso es el desastre. Bueno, por lo menos aquí en este país, los Estados Unidos, con todos sus defectos, ¿ok? Un hombre puede salir afuera, buscar un empleo y sostener a su familia. Aunque sea las condiciones muy humildes, puede sostener, puede alimentar a sus hijos y proveer techo para ellos. Amén. Amén. 9. La viuda sea puesta en oficio siendo no menos de... Ahora Pablo va a dar 8 calificaciones para una viuda de verdad. ¿Ok? Número 1, 60 años. La cual haya sido mujer de un varón. Número 2. ¿Ok? Esta mujer tiene que haber tenido un marido y fiel a él. 10. Que tenga testimonio en buenas obras. Número 3. Que esta mujer es una mujer de buenas obras. 4. Si ha criado hijos. ¿Ok? Ahora, esto no es una lista de calificaciones con rigidez. Por supuesto, hay muchas mujeres de arriba de 60 años que nunca han tenido hijos. ¿Ok? Si ha hospedado. 5. ¿Ok? Eso es ser muy hospitalaria. ¿Con quién? Con los de fuera, con los extranjeros, con visitantes. ¿Ok? Si ha lavado los pies, es muy apta para servir. ¿Ok? Ahora, hoy en día no hace falta que nadie se lave los pies, pero si hay, por ejemplo, hay una hermana en la iglesia que ella toma la ropa de los hermanos y lo cose, lo arregla. ¿Okay? Ella, unos bastones y otras cosas mías que ella ha arreglado, cosiendo. ¿Okay? Se ha socorrido a los que han padecido aflicción, número 7. ¿Okay? Y se ha seguido toda buena obra. Vuelvo a repetir esta cosa. ¿Okay? Una mujer de buenas obras. Y si ella cumple todas estas calificaciones, debe ser que la iglesia la sostiene de una manera u otra. ¿Okay? Eso es justo. ¿Okay? La cristiandad es la única religión en el mundo que cuida a sus mujeres. Para cualquier otra cultura y religión en el mundo, la mujer es nada más una bestia de carga para ser abusada. ¿Ok? Pero no en la cristiandad. Nosotros honramos y cuidamos y bendecimos a nuestras mujeres. Amén. Mas a las viudas más mozas no admitas, menos de 60 años, que desde que han vivido disolutamente contra Cristo, quieren casarse. Pablo vuelve a repetir que hay peligro con las mujeres, las cristianas, las hermanas viudas de la iglesia que tienen menos de 60 años. Hay un peligro. Porque una vez ya sosteniendo a es una viuda, pobrecita, pero mira, hay un peligro ahí. Ella puede irse de la iglesia y buscar allá afuera a otro marido. Y dice aquí Pablo, disolutamente. Eso tiene que ver con los vicios de la carne.
quieren casarse, vuelvan a casarse. Y eso no es malo. Bueno, como dijo Pablo, dentro del Señor, en el Señor debe casarse. 12, condenadas ya. Su conciencia está condenada. Esto no tiene nada que ver con salvación. Esto tiene que ver con su manera de vivir, su comportamiento, su conversación en el mundo. Condenadas ya por haber abandonado la primera fe. ¿Okay? Esta mujer dice, bueno, yo soy una viuda. Y la iglesia comienza a sostenerla. ¿Y qué pasa? Ella se va buscando un marido, que es normal y no es condenado, pero es condenada por la conciencia de haber buscado el sostén de la iglesia, diciendo que yo voy a dedicarme a la oración y la suplicación. ¿Y qué pasa? Se va. Y el dinero que se dio a esta mujer es una pérdida. ¿Ok? Ahora, esta es condenación, aquí en versículo 12, es condenación temporánea. No habla aquí de la eternidad, de la salvación. Muchas veces en la Biblia se habla de condenación temporánea. Mira Romanos 13. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas, en orden, en todo. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. ¿Qué es la condenación? En el contexto aquí es la muerte. Mira por favor versículo 4. Porque te es el ministro de Dios para bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada. Ok, la condenación aquí en el contexto es la espada, la muerte, el castigo. Ok, ¿qué fue ese versículo que tú me citaste ahora mismo? El Corinto estaba buscando que Dios, cuando en Corinto, que el hombre dice que él fue el que cometió fornicación en Corintios, el que estaba fornicando en Corintios, que se ha entregado a Satanás para muerte de su carne. Ah, sí, 1 Corintios 5:5. Eso hablando de la fornicación. Okay, entonces ese hermano fue condenado, pero no al infierno. No, para nada. Porque en 2 Corintios, ¿qué pasó? Pablo mandó a la iglesia de Corintios a recibir nuevamente al fornicario. Entonces eso es la condenación de la carne. Mira por favor, mira 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Entonces la condenación en la Biblia no siempre habla de la condenación del infierno. 1 Corintios 11. Esta hermana no va a ir al infierno, ella va a perder sus premios y ella va a perder mucha otra cosa y va a ser castigado del Señor. 11:29 de 1 Corintios 29. Dice Pablo, porque el que come y bebe indignamente, ¿qué? Hablando de la Santa Cena. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí. Bueno, no va al infierno, pero es condenado, ¿ok? No discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos, hablando de la carne. Es condenación de la carne. Esta carne no es salvo. Esta carne nunca se salvará hasta el día de la redención, cuando Cristo venga de los cielos para recibirnos, arrebatarnos a los cielos. Entonces, en este momento, la carne es condenada, ¿ok? Y puede ser castigado, ¿ok? Por el Señor. Ok, volviendo a nuestro texto, 1 de Timoteo, versículo 12. Condenadas ya por haber abandonado la primera fe, y asimismo también son ociosas, enseñadas a andar de casa en casa. Este es el peligro de una mujer que no tiene cabeza. ¿Ok? Y no solamente ociosas, pero aún parleras y curiosas. La mujer tiene que tener una cabeza. La mujer no es capaz de gobernarse a sí mismo. Ella no es capaz. No importa lo que pasa,
o lo que se mira en las películas de Hollywood o en el televisor. Eso no importa. Eso es una fantasía inventada por los demonios de este mundo. ¿Ok? La mujer tiene que tener una cabeza. Ya, no hay más nada a decir. No solamente ociosas, pero aún parleras y curiosas, parlando lo que no conviene. Esa es una mujer sin cabeza. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 6. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a ¿quién? Mujercillas. Esa es la palabra que está buscando. Mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. ¿Quién? Una mujer sin cabeza, sin un marido, sin padre, sin pastor. ¿Ok? Sinónimo de mujerzuela, de mujer. Sí, esa palabra. Mira, segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3. El mundo no le gusta esta enseñanza. No, la mujer, los derechos de las mujeres. Escupo en esos derechos. Segunda de Tesalonicenses. Es una pista falsa. Es un mundo de fantasías. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros sabéis de qué manera es menester imitarnos, porque no nos hubimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, antes trabajamos con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos potestad, mas por darnos a vosotros por dechado, para que nos imitaseis, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosa alguna, sino en indagar lo que no les importa. Y a los que son tales, mandámosles y rogámosles por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con silencio coman su propio pan. ¿Okay? ¿Qué dice Pablo? Las personas ociosas hay que rechazar, porque él fue el dechado, el ejemplo mayor de qué es trabajar con las manos y perseverar y persistir en buenas obras. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Entonces, estas mujeres sin cabeza, ¿qué pasa? Se ponen ociosas, que es perezosa, ¿no? ¿Ok? Y parleras, entremetiéndose en cosas que no les pertenecen. ¿Qué dijiste? Chismosa. Chismosa, exactamente. ¿Ok? Versículo 14. Quiero pues que las mozas se casen. ¿Ok? ¿Quién? Las mujeres viudas jóvenes. Aunque las viudas de todas maneras son chismosas. Yo no sé por qué. Bueno, pero los que tienen de 60 para arriba, también son chismosas. Eso llega a ser un beneficio para usted, para el pastor. No me digas. Sí. Porque te chismotean cosas que... Eso. Eso es eso se llama el noticiero pastoral. Ok. No, una broma. 14. Quiero pues que las mozas se casen, paren hijos, gobiernen la casa, y que en ninguna ocasión den al adversario, ¿quién? Satanás. Entonces, ¿qué es el remedio de esta mujer si ya viuda, una hermana de la iglesia que ya no tiene cabeza, anda allá afuera desordenadamente, habiendo robado dinero de la iglesia y ya no se conforma a la ley de Dios y la rigidez que es el orden de Dios, la familia, padre, mujer, hijos? ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay un remedio aquí. Que se casen, paran hijos, gobiernan la casa y que no den ocasión ninguna al adversario para decir mal. Que no sean chismosas. ¿Ok? Pueden recasar.
y deben recasar en el Señor, como dijo Pablo en 1 Corintios 7. ¿Ok? Porque ya algunos han vuelto atrás en pos de Satanás. Ahora, van a decir algunos, no, pero mira, la Biblia dice que deben gobernar la casa. ¿Quién? La mujer. Sí, ella debe gobernar la casa. Siempre que no es el Señor de la casa. Porque mira Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahora, ¿quién es el Señor de la casa? El hombre. Génesis capítulo 3. Así dijo Sara a su marido Abraham. Señor, ¿no? Lo dice Pedro. Génesis capítulo 3. Y mira por favor versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicando multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y a tu marido será tu deseo, ¿qué? Y él se enseñoreará de ti. ¿Quién es el señor de la casa? El hombre, la cabeza de la casa. Pero bajo la autoridad de su marido, ¿qué hace ella? Ella gobierna la casa. La idea es, por supuesto, que el hombre tiene que levantarse muy de mañana, madrugando, ir afuera de la casa para hacer ¿qué? Buscar el sustento, trabajar. ¿Ok? Mientras tanto que el hombre está fuera buscando el sustento de la casa, el alimento de la casa, ¿qué hace la mujer? Gobierna la casa. No hay motivo ninguno de rezar dentro de este versículo donde dice gobierna la casa, que la mujer es la cabeza del hombre. No hay motivo ninguno aquí. ¿Ok? Todo el mundo sabe lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice que el marido es la cabeza. Mira también Esther, capítulo 1. Esther 1. Esdras, Nehemías, Esther. Esdras, Nehemías, Esther, capítulo 1, versículo 16. 16. Y dijo Memocán delante del rey, esto es el rey de Babilonia, y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, mas contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que son en todas las provincias del rey Asuero, porque esta palabra de la reina saldrá a todas las mujeres para tener en poca estima a sus maridos, diciéndoles, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oyeron el hecho de la reina, y todos los príncipes del rey, y habrá asaz, menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga mandamiento real de delante de él, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado, que no venga Basti delante del rey Asuero, y de el rey, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Y será huido el hecho que el rey hará en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Mira cómo un hombre verdadero sabe la diferencia entre los derechos de las mujeres y el orden de Dios. ¿Okay? Un hombre verdadero no es por eso que las mujeres no pueden predicar en las calles, ni desde el púlpito. Porque ningún hombre verdadero, la cristiandad va a llegar a ser muy efeminado. Lo está convirtiendo en ser muy efeminado. ¿Ok? ¿Por qué? Las mujeres ya están dirigiendo todas las congregaciones. Es por eso que el orden recto de Dios es que el marido es el Señor de la casa, de la iglesia y de la nación. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, 1 de Timoteo 5. Vamos a terminar ahí. Hay preguntas. Dijo Pablo en 1 Corintios 11 que la cabeza del hombre es Cristo, y
la cabeza de la mujer es el hombre. Y es por eso que yo siempre digo y le hago pregunta a los hermanos de la iglesia: ¿tú le haces caso a Cristo mejor que tu mujer te hace caso a ti? Pero, y si sean honestos, tienen que responder que no. Pero está, ¿cómo decirte? Correcto, apropiado, aprobado en la Biblia, repudiar a la mujer de uno, como hizo el rey aquí, por ejemplo, cuando la mujer no obedece en lo absoluto y tú le das tiempo, por mucho tiempo, tú puedes irte y dejarla. ¿Eso puede ser imposible? Bueno, Cristo dijo en Mateo capítulo 19 que Moisés dio lo que se llama una carta de repudio, de divorcio, por la dureza de los corazones de los dos. Es decir, que en la Biblia hay un ajuste por tales casos. Pero bajo la gracia, que digo yo, y según lo que leo en el Nuevo Testamento, especialmente en las escrituras de Pablo, porque debemos, como dice Pablo, ser imitadores de él. Yo creo que gracia debe ser la ley. Gracia y misericordia. Entonces uno puede decir: no, mi mujer me traicionó y esta cosa, la otra. Yo conozco un hermano ahora mismo, un amigo, que hasta incluso la iglesia lo conoce, y la mujer se le fue. Y 5 años ha sufrido este hombre buscando a reconciliarse con la mujer. Se había rendido de buscar a la mujer porque ya no hubo lugar para reconciliación. ¿Y qué pasa? La mujer nuevamente viene para buscarlo. Quiere reconciliar. Eso es un caso difícil porque ya se había olvidado de ella y él no sabe qué hacer. Yo creo que la ley es gracia. Hay que perdonar. Tenemos que tomar en cuenta que el matrimonio es figura de Cristo y la iglesia. Y la iglesia no obedece bien a Cristo, pero Cristo todavía la ama y la va a presentar a su Padre como una virgen casta y limpia y pura. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero muchas veces cuando la iglesia no obedece a Jesucristo, Jesucristo le hace así, le da de lado pero no la divorcia. No la divorcia. Jehová en el Antiguo Testamento divorció a Israel, pero Cristo nunca divorció a la iglesia. Sí, pero no la divorcia. Pero por ejemplo ahí mismo enseña que el cuerpo se va a enfermar y vas a perderlo todo. Bueno, debe todo marido tener una manera de castigar a su mujer. Por eso es lo que te pregunto, no divorcio, sino coger y irte, por ejemplo, sí. Perderte, estar sí. mucho tiempo sin Estoy verla. de acuerdo. Esas cosas no se pueden. Hay que tener cuidado porque vivimos en una sociedad ahora donde no se puede pegar a la mujer. Yo no soy a favor de pegar a la mujer. Yo yo creo que el hombre que lo hace así es un cobarde. Es un cobarde, pero debe tener todo marido inteligente una manera de castigar a la otra. Okay. ¿Qué puedo decir? ¿Qué sé yo? Otra pregunta que sea más fácil a responder. Sí. Porque ni el mismo sabe cómo hacer eso. Ok, pero no.